Resumiendo libros hoy, Cómo hacer que te pasen cosas buenas, de Marian Rojas, Estapé. El ser humano es un conjunto de emociones, pensamientos, experiencias, genética y decisiones. Desde el primer momento en que abrimos los ojos al mundo, comenzamos a vivir una experiencia profundamente condicionada por múltiples factores que determinarán nuestra salud mental, nuestra forma de ver la vida y nuestra capacidad de afrontar lo que nos ocurre. Marian Rojas, Estapé, médico psiquiatra, plantea en este libro una idea clara. No todo lo que nos pasa depende de lo externo. Muchas cosas que nos suceden están profundamente relacionadas con la forma en que interpretamos la realidad, con cómo gestionamos nuestras emociones y cómo cuidamos de nuestro cuerpo y nuestra mente. A través de una mezcla de ciencia, experiencia clínica y sensibilidad humana, la autora nos invita a conocer cómo podemos favorecer que nos pasen cosas buenas. Uno de los puntos de partida fundamentales del libro es la relación entre la mente, las emociones y el cuerpo. Marian explica cómo el estrés, la ansiedad y los pensamientos negativos, sostenidos en el tiempo, pueden alterar el funcionamiento fisiológico del cuerpo, afectando el sistema inmunológico, digestivo, cardiovascular y, por supuesto, el sistema nervioso. Esta conexión entre lo mental y lo físico es vital para entender por qué muchas personas, a pesar de llevar una vida aparentemente estable, sufren insatisfacción, cansancio crónico o trastornos emocionales. Una parte importante de esta comprensión radica en saber cómo funciona el cortisol, la hormona del estrés. La autora explica que cuando una persona vive en un estado constante de preocupación o angustia, su organismo se adapta a ese estado de alarma como si estuviera frente a un peligro real. Esto lleva a una sobreproducción de cortisol, lo que con el tiempo genera desgaste, inflamación y diversos problemas de salud. Este tipo de estado emocional también afecta nuestra capacidad de ver lo positivo, porque el cerebro se programa para detectar amenazas en lugar de oportunidades. Y aquí comienza una de las grandes claves del libro: aprender a vivir con atención plena en el presente. Muchas de las cosas negativas que sentimos no provienen del momento presente, sino de revivir constantemente el pasado o anticipar con miedo el futuro. Esta incapacidad para anclarse en el ahora nos desconecta de lo real, de lo que podemos controlar, y nos lleva a vivir atrapados en una mente que constantemente interpreta, juzga y teme. La autora resalta que, para que nos pasen cosas buenas, debemos cuidar y entrenar nuestra mente. Pero esto no significa simplemente pensar en positivo, sino desarrollar un tipo de pensamiento y actitud realistas, basados en el conocimiento de uno mismo, la aceptación de la vida y la voluntad de cambiar lo que sí está en nuestras manos. Esta mentalidad proactiva no es algo automático, requiere esfuerzo, constancia y un profundo conocimiento interior. Desde su experiencia como psiquiatra, Marian subraya que uno de los mayores factores de sufrimiento en las personas es la desconexión emocional, no saber lo que se siente, no poder expresarlo, o vivir atrapado en emociones no resueltas del pasado. Muchas personas viven anestesiadas emocionalmente, desconectadas del dolor que un día no supieron gestionar y que hoy se manifiesta en forma de ansiedad, apatía o agresividad. En este punto, el libro introduce el concepto de las heridas emocionales de la infancia. No se trata de culpar a nuestros padres o entorno, sino de entender que nuestra manera de reaccionar hoy ante las cosas muchas veces está condicionada por vivencias tempranas que no supimos procesar adecuadamente. La forma en que fuimos amados, atendidos o ignorados dejó huellas profundas en nuestra percepción de nosotros mismos y de los demás. Esas heridas
Si no se comprenden y sanan, se convierten en patrones repetitivos. Por ejemplo, alguien que no se sintió suficiente en su infancia puede pasar toda su vida buscando validación en relaciones, trabajos o logros, sin llegar nunca a sentirse en paz. Por eso, una parte esencial del bienestar es el autoconocimiento emocional, y Marian lo deja claro. No podemos transformar lo que no conocemos. Otro concepto poderoso que trabaja el libro es la importancia de fijar un propósito de vida. Las personas con propósito tienen una brújula interna que les ayuda a tomar decisiones, a resistir mejor las adversidades y a encontrar sentido incluso en el dolor. El propósito no tiene que ser grandioso ni externo. Puede ser cuidar de una familia, desarrollar un talento, ayudar a otros, crecer espiritualmente. Lo importante es que esté alineado con los valores y con lo que uno es. La vida con propósito no solo es más satisfactoria, sino también más saludable. Estudios científicos han demostrado que las personas con objetivos claros tienen menos riesgo de enfermedades mentales y físicas. Cuando sabemos hacia dónde vamos, también sabemos decir que no a lo que nos desvía, y esto nos permite gestionar mejor el tiempo, las relaciones y las prioridades. En esta línea, Marian insiste en que la atención es el recurso más valioso que tenemos. Lo que miramos, escuchamos y permitimos que entre en nuestra mente tiene un impacto directo en nuestra salud y felicidad. Si constantemente estamos expuestos a noticias negativas, relaciones tóxicas o estímulos que nos drenan, nuestra percepción de la vida se contamina. Por el contrario, si cuidamos nuestro entorno mental, emocional y social, abrimos espacio a experiencias que nos nutren y enriquecen. También se analiza el papel de la voluntad como motor del cambio. No basta con saber lo que nos hace daño o lo que deberíamos hacer. Es necesario dar el paso, elegir conscientemente cada día mejorar en algo, por pequeño que sea. La voluntad es un músculo que se entrena y que nos permite salir del piloto automático para vivir con mayor libertad y responsabilidad. Lo que te pasa no solo depende de lo que sucede afuera, sino de cómo estás por dentro, y eso, aunque parezca difícil, se puede trabajar. A través del conocimiento, la conciencia y la acción, podemos construir una vida más plena, menos reactiva y más enfocada en lo que realmente importa. Una de las enseñanzas más potentes que ofrece este libro es la necesidad de educar la atención emocional. Muchas veces creemos que vivir en piloto automático es lo normal. Reaccionamos sin pensar, nos dejamos llevar por impulsos, palabras o heridas antiguas. Y luego nos preguntamos por qué estamos vacíos, enfadados o tristes. La atención emocional implica detenerse, observarse, entender lo que se está sintiendo y por qué, no para reprimirse ni para justificarse, sino para elegir mejor cómo actuar. La autora destaca que muchas personas viven atrapadas en la espiral de la queja. La queja constante es una forma de resistencia a la realidad, una manera de evitar la responsabilidad sobre la propia vida. Cuando uno se queja de todo lo que le falta, de lo que no tiene, de lo que no funciona, está dejando de mirar lo que sí hay, lo que sí funciona. La queja drena energía, desgasta relaciones y bloquea el crecimiento personal. El primer paso para salir de ese estado es reconocerlo sin culpas, observarse con objetividad y dar un paso consciente hacia la gratitud y la acción. Pero esto no significa negarse a ver lo malo. Al contrario, significa integrar todo, sin dejar que lo negativo ocupe todo el espacio mental. El cerebro está programado para detectar peligros, lo que en psicología se llama sesgo de negatividad. Esta tendencia a fijarse más en lo malo que en lo bueno fue útil cuando el ser humano vivía expuesto a amenazas constantes.
Hoy, en un mundo diferente, ese patrón se mantiene activo y si no lo entrenamos, nuestra percepción se vuelve desequilibrada. La forma de contrarrestar este sesgo es educar la mirada. Mirar de forma consciente lo positivo, lo bello, lo que sí funciona. Agradecer lo que se tiene. No se trata de vivir en un optimismo ingenuo, sino de reequilibrar una balanza mental que tiende a inclinarse hacia el miedo, la comparación y la escasez. Marian propone ejercicios sencillos como anotar 3 cosas buenas del día o recordar momentos de bienestar antes de dormir. Son prácticas pequeñas que repetidas modifican los circuitos del cerebro y generan un cambio profundo en el estado emocional. Otro elemento clave es la gestión del pasado. Muchas personas arrastran heridas, errores, traiciones, pérdidas, y no saben cómo convivir con ellas sin que determinen su presente. La autora propone un concepto terapéutico poderoso: cerrar historias abiertas. Muchas veces seguimos enganchados emocionalmente a personas o situaciones que ya no forman parte de nuestra vida, pero que siguen activando dolor, rabia o culpa. La única manera de avanzar con libertad es cerrar esas historias, no desde el olvido ni la negación, sino desde la comprensión y el perdón. El perdón, en este contexto, no es justificar lo que estuvo mal, ni olvidar lo vivido, sino liberarse del peso emocional que supone mantener un resentimiento activo. Perdonar no es un acto para el otro, sino un acto de sanación personal. Es dejar de cargar con el dolor para poder caminar más liviano. Muchas veces, detrás de esa dificultad para perdonar o cerrar capítulos, hay una necesidad no satisfecha, justicia, reconocimiento, reparación. Y como eso no llega, el alma se queda detenida en la espera. Marian invita a asumir que hay cosas que no vamos a obtener de ciertas personas o situaciones y que la única salida es darle nosotros mismos un cierre desde la conciencia, la dignidad y el cuidado propio. Esto se vincula directamente con otro tema esencial del libro: la autoestima. La forma en que nos valoramos determina en gran parte cómo nos relacionamos con el mundo. Una persona con autoestima sana no necesita competir, no vive comparándose, no se destruye cuando comete errores. La autoestima no es arrogancia, es respeto por uno mismo. Es saber que, con defectos y virtudes, uno merece amor, cuidado y oportunidades. Marian subraya que la autoestima se construye desde la infancia, pero también puede reconstruirse en la adultez. Uno puede aprender a hablarse con más amabilidad, a no exigirse perfección, a poner límites sanos, a elegir vínculos que nutran y no que destruyan. La autoestima no se basa en lo que uno logra o posee, sino en la percepción interna del propio valor. Y esa percepción se moldea con autoconocimiento, aceptación y práctica constante. Otro concepto que trabaja la autora es la importancia del sistema de creencias. Todos nosotros, consciente o inconscientemente, funcionamos con un conjunto de ideas sobre cómo debe ser el mundo, los demás y nosotros mismos. Muchas de esas creencias están obsoletas, son limitantes y nos impiden avanzar. Cambiar creencias no es fácil, porque implica salir de una zona de seguridad mental, pero es necesario si queremos vivir con más plenitud. Por ejemplo, si una persona cree que no merece ser feliz, aunque tenga oportunidades, saboteará su bienestar. Si cree que todos son una amenaza, vivirá a la defensiva. Si cree que fracasar es un signo de debilidad, nunca se permitirá intentar cosas nuevas. Por eso, Marian propone revisar con honestidad lo que pensamos sobre nosotros, sobre el amor, el éxito, el dolor, y atrevernos a cuestionarlo. Un ejercicio que plantea el libro es identificar las creencias heredadas.
Muchas veces cargamos con ideas que no son realmente nuestras, sino que vienen de la familia, la escuela o el entorno. Algunas nos sirven, otras no. El trabajo personal consiste en elegir de forma consciente con qué ideas queremos vivir, qué queremos creer y cómo eso se traduce en decisiones diarias. La mente necesita coherencia. Cuando vivimos en contradicción entre lo que pensamos, sentimos y hacemos, aparece la ansiedad, la culpa, el cansancio. La coherencia interior es un estado de armonía que se alcanza cuando hay alineación entre nuestros valores y nuestras acciones. Y no se trata de ser perfectos, sino de vivir con intención. Este camino de transformación no está exento de obstáculos. Cambiar requiere energía, tiempo, coraje, pero también ofrece una recompensa invaluable. La sensación de estar más cerca de uno mismo, de vivir una vida con sentido y no solo en modo supervivencia. Marian insiste en que cualquier persona, sin importar su historia, puede iniciar ese proceso. No se trata de tener una vida sin problemas, sino de tener herramientas para enfrentarlos con más entereza. También se enfatiza que no todo depende de la mente. El cuerpo y la biología cumplen un rol fundamental en nuestro estado emocional. Dormir mal, alimentarse mal, no hacer ejercicio, vivir hiperestimulados por pantallas o con ritmos antinaturales afecta nuestra capacidad de pensar con claridad, de tomar decisiones y de regular emociones. Por eso, el cuidado físico es parte esencial del bienestar psicológico. Dormir bien no es un lujo, es una necesidad vital. El sueño profundo permite al cerebro limpiar toxinas, consolidar memorias, regular hormonas. La falta de sueño aumenta el riesgo de ansiedad, depresión y enfermedades físicas. Por eso, crear rutinas de descanso, evitar pantallas antes de dormir y cuidar los horarios es una forma concreta de favorecer que nos pasen cosas buenas. El libro también aborda el impacto de la hiperconexión digital. Vivimos pegados al móvil, distraídos, con la atención fragmentada. Esto afecta la calidad de nuestras relaciones, nuestra capacidad de concentración y nuestro equilibrio emocional. La autora propone practicar momentos de desconexión consciente, donde el foco esté en el presente, en la conversación real, en el cuerpo, en la naturaleza. La mente necesita pausas para resetearse, para integrar lo vivido y volver a enfocarse. Vivir mejor no es solo una aspiración, es una decisión que requiere acción diaria, y no empieza con grandes gestos, sino con pequeñas elecciones. Decir no cuando algo nos daña, dedicar tiempo a lo que nos nutre, revisar nuestras creencias, cuidar el cuerpo, observar los pensamientos sin identificarse con ellos. Una parte muy importante del proceso de transformación personal que plantea la autora es aprender a gestionar los pensamientos automáticos negativos. Estos son pensamientos que surgen de forma rápida e involuntaria ante determinadas situaciones y que tienen una carga emocional intensa. Suelen aparecer como respuestas programadas que repiten patrones aprendidos en la infancia o en momentos dolorosos del pasado. Estos pensamientos tienden a ser catastróficos, rígidos o absolutistas. Siempre me pasa lo mismo, nunca hago nada bien, todos me fallan, no puedo confiar en nadie. Cuando estos pensamientos se repiten constantemente, moldean nuestra forma de ver el mundo y crean una narrativa mental tóxica que condiciona nuestras emociones y conductas. La autora propone desarrollar una capacidad fundamental, la autorregulación emocional. No se trata de reprimir lo que uno siente, ni de disfrazarlo, sino de aprender a detectar lo que está ocurriendo dentro de uno, ponerle nombre y canalizarlo de manera sana. Una persona que no sabe regular sus emociones reacciona de forma impulsiva, se abruma con facilidad o se cierra al mundo.
Por el contrario, quien ha entrenado esta capacidad puede responder en lugar de reaccionar. Marianne enseña que gran parte de la estabilidad emocional se basa en cultivar el pensamiento consciente. Cuando uno empieza a observar sus pensamientos en lugar de ser arrastrado por ellos, empieza a recuperar el control interno. Esta observación no es juicio ni lucha, es una atención plena que permite elegir qué pensamientos alimentar y cuáles dejar pasar. Es como dejar de ser esclavo de la mente para convertirse en su maestro. Este trabajo de observación interior lleva inevitablemente al autoconocimiento profundo. Conocerse no es solo saber lo que te gusta o lo que no te gusta. Es entender tus heridas, tus mecanismos de defensa, tus vacíos, tus miedos más profundos. Cuando uno se atreve a mirarse con verdad, sin máscaras ni justificaciones, empieza a tener una relación más real y compasiva consigo mismo. El autoconocimiento no es un fin en sí mismo, sino un medio para vivir mejor. Una persona que se conoce puede anticipar sus reacciones, comprender sus decisiones, elegir mejor sus batallas y rodearse de relaciones más sanas. No se trata de tenerlo todo claro, sino de estar en camino, de estar dispuesto a descubrirse cada día un poco más. En este contexto, Marianne aborda también el tema del dolor emocional. Todo ser humano atraviesa sufrimientos, pérdidas, rupturas, frustraciones. Pero lo que marca la diferencia no es si uno sufre o no, sino cómo se vive ese dolor. Hay personas que usan el dolor como trampolín para crecer, mientras que otras quedan atrapadas en él, rumiándolo durante años, sin avanzar. Una de las claves para transitar el dolor de forma sana es aceptar la realidad. Aceptar no es resignarse, no es aprobar lo que ocurrió, sino reconocer que algo es como es, aunque no nos guste. Aceptar lo que no podemos cambiar nos libera de la lucha inútil y nos permite enfocar la energía en lo que sí podemos transformar. La autora hace hincapié en que muchos trastornos emocionales no nacen del dolor en sí, sino de la resistencia al dolor. Cuando una persona no quiere sentir, no quiere llorar, no quiere hablar, lo que hace es bloquearse. Y lo que se reprime no desaparece. Se acumula, se expresa en el cuerpo, en los vínculos, en síntomas. Por eso propone permitirse sentir, pero sin dejar que la emoción se vuelva permanente. Todo lo que se reprime se transforma en síntoma, y todo lo que se acepta se transforma en sabiduría. Las emociones, bien gestionadas, nos ayudan a comprendernos mejor y a conectar con los demás de manera más auténtica. Otro eje importante del libro es el papel de los vínculos humanos en la salud emocional. Somos seres sociales, necesitamos amar y ser amados. Pero muchas veces por miedo, heridas o patrones aprendidos, entramos en relaciones que nos dañan o nos bloqueamos ante la posibilidad de vincularnos con profundidad. La autora invita a hacer una revisión consciente de las relaciones que nos rodean. No se trata de juzgar a las personas, sino de evaluar cómo nos sentimos en esos vínculos. ¿Nos expanden o nos contraen? ¿Nos dan energía o nos drenan? ¿Nos ayudan a crecer o nos arrastran hacia atrás? Aprender a poner límites, a decir que no, a protegerse de lo que daña, es parte del amor propio. También explica que no todas las relaciones pueden sanarse. A veces, lo más sano es tomar distancia, dejar ir, soltar. Eso no es un fracaso, sino un acto de madurez emocional. A veces, aferrarse a lo conocido por miedo a lo desconocido impide que lleguen cosas buenas. Para que lleguen cosas nuevas hay que hacer espacio. Otro concepto profundo que aborda es el de la intuición. Muchas personas han perdido la capacidad de escuchar su voz interior, su instinto, su sabiduría interna. Esto ocurre cuando uno vive desconectado de sí mismo, demasiado pendiente del afuera, del ruido, de las opiniones.
La intuición es una herramienta valiosa que nos guía hacia decisiones más alineadas con nuestra esencia. Pero para escuchar esa voz interna es necesario hacer silencio, crear espacios de pausa, de introspección. En un mundo acelerado y ruidoso, esto es casi una revolución. Apagar el móvil, sentarse en calma, respirar, escribir, meditar, caminar sin prisa. En esos momentos de aparente inactividad surgen las respuestas que la mente agitada no puede encontrar. Marianne también hace un llamado a la responsabilidad personal. No somos responsables de todo lo que nos ocurre, pero sí somos responsables de lo que hacemos con eso. Esta diferencia es crucial. Muchas personas viven en modo víctima, creyendo que todo lo que les pasa es culpa de otros o del destino. Ese enfoque las paraliza. La responsabilidad, en cambio, empodera. Significa que, aunque no hayas elegido la herida, puedes elegir cómo sanarla. Aunque no controles lo que otros hacen, sí puedes controlar tu reacción. Aunque el pasado te haya marcado, el futuro está abierto. Esta forma de pensar no es mágica, pero es liberadora. Es el punto de partida para el cambio real. La autora insiste en que cambiar no es un proceso lineal ni perfecto. Habrá recaídas, días difíciles, momentos de duda. Pero todo paso cuenta. Lo importante no es la velocidad, sino la dirección. A veces, un pequeño gesto diario puede tener más impacto que un gran esfuerzo esporádico. El libro también dedica espacio a reflexionar sobre la felicidad. No como un estado permanente, ni como una meta externa, sino como una actitud ante la vida. Ser feliz no es tenerlo todo resuelto, sino saber encontrar luz, incluso en medio de la oscuridad. Es saber disfrutar de lo simple, agradecer lo cotidiano, conectar con lo esencial. Para ello, propone practicar la gratitud de forma activa, no como una moda o una técnica, sino como una forma de habitar la vida. Agradecer no solo lo bueno, sino también lo que nos enseña, lo que nos hace crecer, incluso cuando duele. Esta mirada transforma la percepción y genera una energía emocional positiva que se expande. El agradecimiento no borra el dolor, pero le da contexto. No elimina los problemas, pero permite verlos con otra luz. Y cuando uno cambia la mirada, cambia la experiencia. La realidad sigue siendo la misma, pero nuestra forma de habitarla se transforma. En el camino hacia una vida más plena y consciente, uno de los temas más transformadores que aborda Marianne Rojas Estapé es el de vivir en el presente. Muchos de nuestros problemas emocionales no surgen de lo que estamos viviendo ahora mismo, sino de lo que cargamos del pasado o de lo que anticipamos con temor del futuro. Vivir en el presente no significa ignorar lo que fue o no planear lo que viene, sino saber regresar mental y emocionalmente al único lugar donde realmente ocurre la vida, el ahora. La mente, por su naturaleza, tiende a divagar, y cuando divaga, muchas veces se llena de pensamientos repetitivos, angustiosos o inútiles. Entrenar la atención para volver al presente es una de las formas más efectivas de calmar la ansiedad, reducir el estrés y recuperar la claridad mental. La respiración, la observación del entorno, el contacto con el cuerpo, son herramientas sencillas pero poderosas para anclarse en el presente. Este estado de presencia no solo tiene beneficios emocionales, sino también físicos. Está comprobado científicamente que practicar la atención plena reduce los niveles de cortisol, mejora el sistema inmunológico, favorece el descanso y disminuye la inflamación. Por eso, no es una práctica esotérica ni una moda pasajera, sino una necesidad en un mundo hiperactivo y sobrecargado de estímulos.
Además, vivir en el presente permite una mejor calidad en las relaciones. Estar realmente con el otro, escuchar sin interrupciones, mirar a los ojos, compartir sin distracciones fortalece los vínculos y genera una sensación de conexión profunda. La presencia es un regalo que pocas personas saben dar, pero que todos anhelan recibir. Otra clave esencial del libro es el concepto de coherencia personal. Muchas veces el malestar surge porque vivimos en contradicción. Decimos una cosa y hacemos otra, sentimos algo y lo negamos, creemos en ciertos valores, pero actuamos de forma opuesta. Esta disonancia interna genera un ruido constante que mina la autoestima y sabotea el bienestar. La coherencia no significa perfección ni rigidez, sino alineación interior. Se trata de revisar nuestras decisiones, nuestras palabras y nuestras conductas a la luz de lo que realmente valoramos y creemos. Cuando una persona vive con coherencia, experimenta una sensación de integridad, de paz, de fuerza interna. No necesita aparentar ni convencer a nadie, porque lo que dice, piensa y hace va en la misma dirección. Esta coherencia también tiene un efecto directo en la confianza que generamos en los demás. Una persona coherente es predecible, es estable, transmite seguridad, y eso mejora todos los aspectos de la vida, desde la pareja hasta el trabajo, desde la crianza de los hijos hasta la toma de decisiones complejas. La autora también enfatiza la importancia de cultivar hábitos saludables, entendidos no solo como rutinas físicas, sino como estructuras de vida que sostienen el equilibrio emocional. Comer bien, dormir lo suficiente, moverse con regularidad, descansar, tener espacios de ocio, limitar el uso de pantallas, son decisiones pequeñas que sumadas generan una gran diferencia. Pero también habla de hábitos mentales, entrenar el pensamiento positivo realista, cuestionar los juicios automáticos, frenar la queja, practicar la gratitud, cuidar el diálogo interno. La mente, como el cuerpo, necesita entrenamiento y descanso. Si la alimentamos solo con pensamientos tóxicos, no podemos esperar bienestar. Uno de los aspectos más interesantes del libro es cómo la autora aborda el impacto de los traumas. No todos los traumas son visibles o evidentes. A veces, un comentario hiriente, una experiencia de abandono, una pérdida mal elaborada, puede dejar una huella profunda en la psique. Esos traumas, si no se procesan, pueden condicionar nuestra vida sin que lo notemos, saboteando relaciones, activando miedos o generando reacciones desproporcionadas. Marian propone acompañar esos traumas con compasión y conciencia. No se trata de revolver el pasado por el pasado mismo, sino de darle un lugar a lo que ocurrió, entender cómo nos afectó y liberar la carga emocional que quedó atrapada. La terapia, la escritura, la meditación, el diálogo honesto son caminos posibles para sanar. En este contexto, la figura de los padres tiene un peso significativo. La forma en que fuimos mirados, valorados, corregidos o ignorados por nuestras figuras de apego marca profundamente nuestra autoestima y nuestra forma de vincularnos. Muchos de nuestros conflictos actuales tienen su raíz en lo que se vivió o no se vivió en esos primeros años de vida. Pero la autora no plantea esto desde el resentimiento, sino desde la comprensión. Entender no es justificar, pero sí es liberarse de la culpa y del juicio, tanto hacia otros como hacia uno mismo. Aceptar que nuestros padres hicieron lo que pudieron con sus recursos y que ahora nosotros somos los responsables de lo que hacemos con lo que recibimos. Otro elemento central en el libro es la idea de que las emociones se contagian. Vivir rodeados de personas negativas, pesimistas, agresivas o quejosas tiene un efecto directo sobre nuestro estado de ánimo. Por eso, cuidar el entorno emocional es una medida de higiene mental.
Elegir con quién pasar el tiempo, qué conversaciones sostener, qué vínculos fortalecer y cuáles soltar, es parte del amor propio. También se explora el poder de la esperanza, no como ilusión ingenua, sino como fuerza movilizadora. La esperanza es la capacidad de imaginar un futuro posible, de creer que algo puede mejorar, de mantener viva la llama interior incluso en la oscuridad. Las personas que tienen esperanza son más resilientes, más creativas y más persistentes, no porque no sufran, sino porque no se rinden. La esperanza se cultiva alimentando pensamientos constructivos, rodeándose de personas que impulsan, recordando las veces que ya salimos adelante. También reconociendo que el cambio no es inmediato, pero sí posible. La desesperanza, por el contrario, paraliza, apaga, desconecta. Otro punto esencial que plantea Marian es la diferencia entre lo urgente y lo importante. En la vida cotidiana, muchas veces vivimos atrapados en la urgencia. Correos, mensajes, compromisos, pendientes. Pero lo verdaderamente importante, cuidar la salud, estar con quienes amamos, desarrollarnos como personas, queda relegado. Aprender a distinguir estas dos categorías es fundamental para vivir con sentido. Vivir desde lo importante implica poner límites al afuera, reservar espacios para lo que nutre, organizar el tiempo con inteligencia emocional. No todo lo que nos pide atención merece nuestra energía. Aprender a decir no, a posponer, a delegar, es parte del equilibrio. Y sobre todo, aprender a priorizar el cuidado interior, porque de ahí surge todo lo demás. Esta forma de vivir también requiere valentía. No siempre lo que es bueno para uno será comprendido por los demás. A veces habrá que tomar decisiones difíciles, alejarse de lo cómodo, soportar críticas o incomprensiones. Pero quien vive fiel a sí mismo, aunque tropiece, vive en paz. En este sentido, Marian invita a tomar conciencia de que la vida es limitada y que el tiempo es el recurso más valioso que tenemos. Gastarlo en cosas que no nos llenan, en relaciones que nos apagan o en luchas que no nos pertenecen, es un lujo que no podemos darnos. Cada día es una oportunidad de elegir con más conciencia, de vivir con más presencia, de ser más fieles a lo que somos. Uno de los mensajes más poderosos del libro es la idea de que la actitud lo cambia todo. No podemos controlar muchas de las cosas que ocurren en nuestra vida, pero sí podemos elegir con qué actitud las enfrentamos. Esa actitud es la que determina si una experiencia nos destruye o nos transforma, si un fracaso nos paraliza o nos impulsa, si una pérdida nos aísla o nos abre a una nueva comprensión de la vida. La actitud es, en gran medida, una elección diaria. No depende de cómo amaneció el día, ni de si todo va bien. Depende de qué tipo de persona hemos decidido ser frente a lo que no podemos controlar. Y esta decisión no se toma una vez, sino cada mañana, cada instante, cada vez que algo no sale como esperábamos. Marian destaca que las personas emocionalmente sanas no son las que no tienen problemas, sino las que han aprendido a ver los problemas como oportunidades de aprendizaje. No niegan el dolor, pero no se quedan a vivir en él. Lo atraviesan, lo procesan y siguen adelante. Tienen una mirada flexible, una capacidad de adaptación, una fuerza interior que han cultivado con práctica y conciencia. Una herramienta valiosa en este proceso es el sentido del humor. Reírse de uno mismo, encontrar el lado cómico en las dificultades, quitarle dramatismo a lo que se puede, es una forma de suavizar la carga emocional. El humor no es negación, es inteligencia emocional. Es la capacidad de tomar distancia, de aliviar la tensión, de conectar con los demás desde lo humano. El libro también pone especial atención en la educación emocional de los niños, enseñarles a identificar lo que sienten, a expresarlo sin miedo, a poner límites, a desarrollar empatía,
es uno de los regalos más importantes que se les puede dar. Muchos adultos viven rotos emocionalmente porque nunca aprendieron estas habilidades. Por eso, educar emocionalmente no es un extra, es una prioridad. Marian invita a los padres, educadores y cuidadores a ser modelos emocionales, no perfectos, pero sí conscientes. Los niños aprenden más por lo que ven que por lo que se les dice. Si ven adultos que saben pedir perdón, que manejan sus emociones, que expresan amor y también frustración de forma sana, aprenderán a hacer lo mismo. La autora también nos recuerda que la compasión es clave, no solo hacia los demás, sino hacia uno mismo. Muchas personas se tratan con una dureza que nunca aplicarían a alguien querido. Se castigan, se culpan, se exigen más allá de lo razonable. Aprender a ser compasivo con uno mismo implica reconocer el error sin machacarse, aceptar las propias limitaciones sin rendirse y seguir caminando desde la comprensión y el cuidado. La compasión también se extiende a los demás. Entender que cada persona está librando su propia batalla, que muchas veces no sabemos lo que hay detrás de una reacción, de una actitud o de un silencio, nos ayuda a dejar de juzgar con tanta rapidez. No se trata de justificarlo todo, pero sí de mirar con más humanidad. Uno de los capítulos más profundos del libro tiene que ver con la espiritualidad. Sin imponer ninguna creencia en particular, Marian plantea que las personas que conectan con una dimensión trascendente, con algo más allá de lo inmediato, suelen vivir con más sentido, más paz y mayor capacidad de resistencia emocional. La espiritualidad, entendida como conexión con lo sagrado, con la vida, con lo invisible que da sentido, actúa como un ancla en momentos de crisis. No es una fórmula mágica, pero sí una fuente de consuelo, de dirección y de esperanza. Cultivar la espiritualidad en la forma que cada uno sienta más auténtica es parte de ese camino hacia una vida más plena. El cierre del libro es un llamado a vivir con más conciencia, más amor, más presencia, a dejar de buscar fuera lo que solo se encuentra dentro, a entender que el bienestar no es una meta estática, sino una práctica diaria, a confiar en que, cuando uno está alineado con lo que es, con lo que valora, con lo que ama, las cosas buenas empiezan a suceder. La felicidad, concluye Marian, no es una casualidad, sino una construcción. Es la consecuencia de miles de decisiones pequeñas, de hábitos conscientes, de vínculos nutritivos, de pensamientos saludables, de emociones aceptadas y procesadas. No se trata de perseguir una idea de perfección, sino de caminar con verdad. El camino hacia el bienestar no es recto, ni sencillo, ni inmediato, pero es posible, y está al alcance de cualquiera que esté dispuesto a mirarse con honestidad, a trabajar en sí mismo, a sanar lo que duele, a agradecer lo que hay y a confiar en lo que puede llegar. Porque cuando una persona se coloca en el lugar adecuado, el de la conciencia, el del amor, el del compromiso consigo misma, la vida responde. Las cosas buenas no siempre llegan de la forma esperada, ni en el tiempo deseado, pero llegan. Porque quien se alinea con el bien termina atrayendo lo bueno, no por magia, sino por coherencia. Y así, paso a paso, se van transformando los días, las relaciones, el cuerpo, la mente y el alma. Porque como bien dice el título del libro, cuando uno trabaja en sí mismo, en su mirada, en su actitud, en su mente, en su corazón, empiezan a pasar cosas buenas. Si este resumen te ayudó a reflexionar y mirar la vida con otros ojos, suscríbete, dale me gusta, compártelo, porque aquí en Notimpacto leemos por ti, reflexionamos contigo y te damos lo esencial en minutos.